pollo, si ya eres vegetariano, amén. Pero hoy vamos a comer carne, amén. Entonces vamos a abrir el texto en el cual vamos a estar centrados, amén. Y es un poquito larguito, pero lo vamos a leer rápido. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 18. Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 18. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se sentó en una cueva, se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, y han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espadas tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Saf, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Bendición, que Dios bendiga tu corazón para que reciba esta palabra. Bien, para aquellos que les gustan tomar nota y apuntar, el título que le he puesto a este sermón ha sido: no huyas a Horeb. No huyas a Horeb. Amén. Horeb significa desierto, soledad, y en el sentido más profundo de la raíz hebrea significa montaña del terreno seco. Es un lugar donde apenas hay vida, apenas hay flora, apenas hay fauna. Es un lugar reconocido porque es muy duro, muy seco. Apenas hay arena entre las rocas porque hay mucho viento y lo que hay son piedras muy claras. Amén. Es un lugar inhóspito. Allí Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Ahí Moisés golpeó la roca y salió agua de la roca. Ahí Dios le apareció a Moisés en una zarza ardiendo. Y ahí fue donde Elías huyó a esconderse. ¿Por qué huyó Elías? ¿Por qué huyó Elías?
Vale. Todo comenzó, ahí va el primer trocito de solomillo. Ahí todo comenzó con una lucha espiritual. Todo comenzó porque Elías se había metido en una lucha, en una guerra espiritual. Elías era el profeta de Israel, del reino del norte, llamado Israel, y estaba harto de estar peleando con el rey Acab y con su diabólica mujer Jezabel. Estos habían metido al pueblo en la más profunda oscuridad, llevando al pueblo a tener una adoración a Baal y a todos esos dioses que le rendían culto en ese lugar. Y estaba tan harto que Dios un día lo desafió y dijo: vete, desafía al pueblo y sube al monte Carmelo, y allí se verá quién tiene el poder y quién tiene la autoridad y quién es el Dios de Israel. Y aquellos que han leído la historia, para no alargarnos mucho, ya la sabemos. Hicieron un altar, hicieron una zanja, pusieron el sacrificio. Elías dijo: aquel que haga llover fuego del cielo será el Dios de Israel. Si es Baal, Baal será el Dios de Israel. Y si es Dios, Dios será el rey de Israel. Amén. Pues no, Dios es el Dios de Israel, caiga o no caiga fuego del cielo. Esto lo hicieron por la dureza de su corazón. Y entonces bajó fuego del cielo, etcétera, etcétera. Ya el pueblo estaba todo animado, ya el pueblo estaba todo: ¡oh! Jehová, el Dios de Israel. Tal. Elías dice: traedme a los profetas. Y los degolló uno a uno allí en el Cedrón. Y luego, después de todo esto, él bajó, se enfrentó al rey de Acab y le dijo: corre, ciñe tu carro, porque viene agua, mucha agua. Y esto fue porque él había orado y le había dicho a este malvado rey: por culpa de tu pecado y del pecado de tu mujer, durante 3 años y medio no lloverá en Israel. Cuando Dios habla, tenle mucho miedo y respeto, porque Él es el quien habla y no hombre. Entonces Elías luchó con Acab, con la dureza de su pueblo. Elías estaba en una posición espiritual, de tal manera, amén, que él sabía quién era, porque estaba delante de Jehová. Él estaba delante de Jehová y vivía delante de Jehová y sentía la autoridad que descendía de los santos y benditos cielos. Por eso se pudo poner de pie delante de aquel malvado rey, aún con la autoridad en su cuerpo. Le dijo: va a llover, pero no por tu causa, sino por las misericordias de Dios, por los fieles que aún quedan en Israel. Y llovió. ¿Pero qué pasó? ¿Qué ocurrió? Que el diablo nunca se quedará quieto. El diablo nunca se permanecerá con los brazos cruzados. Y donde hay una autoridad espiritual benigna, el diablo levantará una autoridad diabólica para ir en contra. Y Dios levantó a una tal Jezabel, la esposa de este rey cobarde, pusilánime, que no amaba a Dios, que no tenía carácter para enfrentarse a ella. Y a través de esta diabólica mujer instauró un culto satánico que afectó a todo el norte de Israel. El culto a Baal. De hecho, lo primero que le dice esta diabólica mujer al profeta de Dios, ¿qué fue? Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Lo que le enfureció más fue que Elías matase a sus sacerdotes satánicos. Eso la encolerizó, porque ella sabía que mientras ellos estuvieran allí, la autoridad satánica permanecería. El miedo hizo tomar una decisión errónea a Elías. Solamente el miedo. En Efesios capítulo 6, versículo 1 al 12 dice: vestidos pues de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos, recuerda el trocito de carne,
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la verdad. No estamos luchando contra gobiernos ni contra ideas políticas. Son demonios, pensamientos que descienden y suben de la profundidad de los infiernos y afectan a toda una sociedad y afectan a la iglesia. Por lo tanto, tomemos toda la armadura para poder resistir. Como ella diciendo, se levantó esta autoridad espiritual diabólica. Entonces, Elías hizo dos cosas. Elías pasó por su mente dos cosas y eso le hizo tomar esta decisión de huir. Él decidió huir porque en su mente llegaron dos cosas, dos pensamientos. El primero, se llenó de profunda tristeza, pues pensó que el pueblo se iba a arrepentir y volver a Dios. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Que predicas la palabra, que piensas que va a haber fruto, que piensas que va a darse qué, y ¡bum! Batacazo que te pego. Y viene la tristeza a tu corazón, y tus planes, y las ideas que tenías, y lo que habías concebido en tu mente para glorificar a Dios, se viene abajo. Y entra una tristeza profunda y dice, pues entonces estaré equivocado. Entonces la verdad es que Dios no estaba respaldándome como yo pensaba. La otra cosa que pasó fue que Elías quitó su mirada de Dios. Elías apartó su mirada de Dios. Y por eso el miedo y el temor llenaron su corazón. Pedro se hundió en el mar porque quitó la vista de Dios. Tomás se llenó de incredulidad porque quitó la vista de su corazón de Dios y dijo, si no metiera el dedo en su llaga, no creeré. Israel se quedó paralizado de miedo porque quitó la mirada en Dios y la puso en Goliat. Se quedó paralizado. Y esto es lo que ocurre cuando quitamos la mirada de Dios. Huimos. Llenos de miedo, de temores, corremos porque no podemos pararnos a escuchar la santa y bendita voz de Dios. Colosenses 3 del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner la mirada en Cristo es lo que nos va a hacer permanecer firmes en Dios. Como dijo el antiguo coro, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. No quites la vida en Cristo. No quitemos nuestra mirada en Él. Ahora estamos en un lugar donde vemos a esta altura de la historia que el profeta está huyendo. El profeta está corriendo, huye. Es una corrida, es un correr hacia adelante, aún no saber a dónde, aún no saber qué hacer, aún saber dónde voy a llegar. Él no sabía nada de nada, solo quería huir. Y ahora aquí va el segundo trozo de carne, hermano. Mastíquelo, cómelo, mastíquelo bien. Dios proveyó por el camino para llevarlo donde Él quería. Ojo. Dios en primer lugar proveyó un enebro para darle sombra y alimento. Elías estaba cansado, agotado, un día de camino, estaba corriendo, ya cuando llegó ya no podía más. Y divisó allí al fondo un enebro. Y dice, sombra. Y se fue y se echó debajo de un enebro. Y Dios le dijo, ¿qué haces aquí? Y ya sabemos lo que le contesta Elías. Y se quedó dormido. Entonces Dios mismo en la persona de un ángel, el ángel de Jehová, que es una teofanía que en el Antiguo Testamento es la misma persona de Jesucristo. ¿Okay? Él le provee de unos panes, unas tortas y agua.
Amén. Dios le proveyó agua y unas tortas cocidas. Y aquello refrescó y alentó al profeta. Aquí va el trocito de carne, hermanos. Escúchenme bien, en primer lugar, a los que son creyentes. Recuerda bien que Elías estaba siendo ministrado aun cuando no estaba haciendo la voluntad de Dios. Elías no estaba haciendo la voluntad de Dios y sin embargo estaba siendo ministrado por Dios. Hasta ahí extiende Dios su misericordia para con nosotros. Nos salimos del camino, nos salimos de su voluntad y Dios es así, pa, pa. Como dice el proverbio, no te desvíes ni a la derecha ni a tu izquierda. Entra por el camino. Y Dios nos tiene que dar unos toquitos de vez en cuando. Unos toquitos. Porque Él sabe que vamos por mal camino. Pero Dios, aun cuando no estemos haciendo su voluntad, su misericordia se extiende hasta ahí. Y tú que no eres creyente, y tú que no sabes de Dios, te quiero decir que Dios también te está dando señales, aunque tú no lo reconozcas, aunque tú no lo entiendas. Él está guiando tu vida y Él ha guiado tu vida a este momento, a este lugar, para que tú escuches la palabra de Dios, para que la escuches con fe, porque Él ha tenido misericordia de tu corazón, para que escuches el mensaje de salvación, porque hay un Dios que te ama, que ha muerto por tus pecados y que quiere cambiar y transformar tu vida. Aunque tú no lo reconozcas, aunque tú no estés haciendo la voluntad de Dios, sus misericordias te han traído a este lugar para salvación. Aleluya. Y por lo tanto, llegamos ahora a la cueva. Elías llega a la cueva de Oreb. Aleluya. Santo el que vive. Una frase comienza el camino que le quedaba por restar. Y el mismo Dios le dice: levántate y come, porque largo camino te queda. 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. ¿Cuánto tardó Elías en llegar a Oreb? 40 días. 32 días y 18 noches. No. 39 y 17. No. 40 días y 40 noches. Todo lo que está registrado en este santo y bendito libro tiene un porqué. Aunque tú no lo creas o tu mente no lo pueda percibir. Elías caminó durante 40 días y 40 noches. Caminó, calculan los expertos, unos 322, 325 kilómetros en 40 días. Amén. Entonces, 40 días en la Biblia habla del tiempo de la prueba. 40 años en el desierto. El Señor 40 días de ayuno y oración. 40 siempre habla de el tiempo de la prueba. Y esto no está hablando, ahí va el otro trocito de carne, con el tenedor y el cuchillo, ahí va el otro trocito de carne. Amén. Esto nos dice a nosotros, a los creyentes nos dice que la prueba, tu prueba, mi prueba, acaba cuando Dios diga y no cuando yo diga. Yo poder estar llorando, gimoteando, pataleando como un niño recién nacido. Da igual, Dios dice: yo tengo un tiempo para ti. Es mi tiempo y no tu tiempo. Pero yo estoy rabioso, yo estoy furioso, yo estoy enfadado con Dios. ¿Por qué? Porque no veo, yo no veo el tiempo. Yo quiero que sea ya. Yo no entiendo por qué Dios me quiere ver enfermo. Yo no entiendo por qué Dios quiere ver a mis hijos torturados. Por qué mi marido no se convierte, por qué mi mujer no se convierte, por qué esta situación económica no cambia, por qué esto, por qué lo otro, por qué lo otro. Pero yo tengo que decirte en esta mañana que tú y yo estamos sometidos bajo autoridad.
Y esa autoridad y ese sometimiento trae a mi corazón confianza, seguridad de que estoy en los brazos de un Dios que me ama, que me cuida. Y eso es contrarrestar al diablo, contrarrestar esos pensamientos negativos. Porque Dios tiene un tiempo para cada cosa. Gálatas 4:4. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir. Cuando vino, ¿tú nunca te has preguntado por qué Cristo no vino según Adán y Eva pecaron? ¿Por qué no vino Cristo? ¿Por qué tuvo que ser un plan tan largo? ¿Por qué generaciones tras generaciones? Siglos tras siglos. Y no apareció nadie. Yo tengo un tiempo. Gloria a Dios. Él tiene un tiempo. Esto es una frase y una palabra que se tiene que meter en tu mente. Dios tiene un tiempo y durante ese tiempo Él me ama. Entonces Elías está en esa cueva, llega a esa cueva después de 40 noches y 40 días. Y Dios lo llama. Dios lo llama y dice, sal fuera de tu cueva, sal fuera de esa cueva. Y sabemos que primero viene un viento poderoso, luego hay un terremoto, Dios no está ahí tampoco, luego hay un fuego, pero Dios tampoco está ahí, amén. Y lo llama afuera cuando hay un silbido apacible y dulce. Y entonces Dios le hace la misma pregunta, escúcheme bien. Dios, es interesante, hermano, porque aquí hay mucha carne, en este pequeño pasaje de la Biblia hay mucha carne. Y entonces, cuando llega y Elías se duerme debajo del enebro, llega al enebro, Dios le hace la pregunta, ¿qué haces aquí? A su principio, al principio de la prueba, al principio. ¿Qué haces aquí? Y él dice, he sentido un vivo deseo por Dios, Jehová, los hijos de Israel te han dejado, estoy solo, me persiguen para quitarme la vida, bla, 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 bla. Y ahora Dios, cuando llega su tiempo final, le vuelve a hacer la misma pregunta. Oye, ¿Dios tenía Alzheimer o qué pasó aquí? ¿Por qué le hace la misma pregunta, no? Parece que quiere juzgar en la llaga. Pero Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y en resumidas cuentas, Elías dice, he sentido un vivo deseo por Jehová, Dios de los ejércitos. Los hijos de Israel te han dejado y han dejado tu pacto. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías derramó su corazón delante de Dios. Elías derramó su desilusión. Elías derramó su soledad. Elías derramó su miedo. Y te pregunto a ti que eres cristiano, tú que amas a Dios, tú que vives la vida cristiana con un celo profundo, te pregunto, trozo de carne, ¿cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón delante de Dios? Y no te estoy hablando de derramar el corazón delante de Dios porque tienes un problema. No te estoy hablando aquí de porque no tienes trabajo, te presentas delante de Dios. No te estoy hablando aquí de porque tienes problemas económicos, te presentas delante de Dios o porque tu marido, tus hijos, tu familia está mal. No. Yo te estoy hablando aquí de un deseo interno de tener comunión íntima con Dios. Salmo 42, 2 y 3. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Has llorado desde por la mañana hasta que te acuestes? ¿Te has levantado con lágrimas? ¿Te has levantado con ese mismo pesar? Hebreos 5:7.
Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Jesús mismo derramó, y la Biblia habla que en Getsemaní sus sudor eran como gotas de sangre. Y yo, cuando me presento delante de Dios, la media hora primera que me paso delante de Él, me la paso bostezando y estirando y diciendo gloria a Dios. Ay, te alabo, Padre. Ay, Señor, qué cansancio. Ay, yo te pido por la iglesia. Ay, yo te pido por mi hijo. Oh, gloria a Dios, aleluya, alabanza. Y si el Hijo de Dios suplicaba y rogaba al Padre, ¿qué estoy haciendo yo, hermanos? Jeremías 9:1. Esto sí es que es profundo, hermanos. Oh, si mi cabeza se hiciera aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que yo llore de día y de noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías estaba dolorido por toda la muerte, por todo lo que estaba ocurriendo en Israel. Pero él no decía, oh Señor, elimina al enemigo. Oh Señor, trae fuego. Oh Señor, esto. No. En su corazón, su dolor, porque él sabía que esa situación era a causa del pecado. Y derramó como fuentes sus lágrimas. Recuerda, 3 cosas que sucedieron y en las cuales Dios no estaba. Viento poderoso, terremoto y fuego. Otro trocito de carne. Cógelo. A lo mejor piensas que Dios te tiene que hablar con grandes señales para entender bien a Dios. Estás pasando por pruebas, dificultades, llámalo como tú lo quieras llamar. Y amor, esperas que Dios mande un ángel, que Dios oigas la voz audible. Sigue adelante, siervo mío, porque yo nunca te voy a dejar. O hay otros que toman eso y dicen, no. Si no pasan 4 taxis seguidos verdes, otros 5 amarillos y 10 rojos, pues no es la voluntad de Dios. De esos hay, créanme, que de esos hay. ¿Y estás esperando grandes señales de parte de Dios? Para sentirte tranquilo y seguro de que Dios está contigo. Pero quiero decirte que hay lecciones muy duras de aprender, muy dolorosas, muy quebrantables. Porque cuando Dios trata con una persona, cuando Dios trata contigo y conmigo, lo hace de una manera tranquila, apacible, íntima, profunda y severa, en el buen sentido de la palabra. Hebreos 4:12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada. O sea, ¿qué es la palabra de Dios? Una espada. La palabra de Dios es una espada. Pero otros la quieren cambiar por una plumita para que le haga cosquillitas en los oídos. Y le diga a aquellos que, ay, cómo me gusta escuchar estas cosas. Pero no, la palabra de Dios es una espada que penetra. ¿Y qué es lo primero que hace? Partir el alma y el espíritu. Primero es lo espiritual. Cuando Dios trata contigo, conmigo, se va a lo espiritual. Te coge y te entra. Y te coge el alma, las emociones. Y te dice, tranquilo, controla. Yo tengo el control. Tú estás descontrolado. ¿Por qué también? Yo tengo el control.
Yo tengo la paz. Yo tengo tu seguridad. Entonces, sobre todo a las hermanas que emocionalmente cualquier día cojo esa puerta, me voy y no aparezco más. Me tenéis harta, cansada. 8 días recoge el cuarto y no me lo has recogido. 80 días diciéndote esos zapatos. Y luego vienen a la iglesia, al Señor les toca. Perdón, cariño, pero es que es verdad, es que el Señor... Bien. Pero Dios controla el alma. Y entra y parte el espíritu. La seguridad. La fe. La fe. Dios, ante cualquier otra cosa, quiere que tú y yo afirmemos nuestra fe. El alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe por qué hacemos o por qué dejamos de hacer las cosas. Dios sabe por qué hablas o por qué te callas. Dios conoce la intención. Nunca nos olvidemos de eso. Entonces, queridos hermanos, amados hermanos, si Dios quiere tener comunión, si Dios quiere tener comunión contigo y conmigo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Sal de tu cueva, le dijo a Elías. Sal de tu cueva, te dice Dios hoy. Sal de la cueva de tus miedos y de tus dudas. Sal de la cueva de tu incredulidad. Sal de la cueva de tu falta de perdón, de no sentirte perdonado por Dios. Sal de la cueva de tu depresión. Sal, 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 porque Dios te está llamando. Sal de la cueva. Y esto es punto y aparte, hermanos. Esto es punto y aparte. Me lo reveló el Señor después de haber dado los versículos a la mesa. Sal de la cueva. Esto va por los cristianos muy maduros. Sal de la cueva y deja de disputar con Dios. Deja de tener razón. Deja de decir, yo tengo la razón. Quítame esto. Déjame en paz. Encaprichados, obstinados en tener la razón, aún por encima de Dios. Incapaces de perdonar. Incapaces de bajar la cabeza. Porque ellos son los maduros. Si esta es tu actitud, escúchame bien, estás en grave peligro. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ojo con estar disputando con el Dios de los ejércitos. Ojo con tu testarudez, con quererte salir con la tuya. Estamos en grave peligro, en muy grave peligro, si esa es nuestra forma de pensar. Sal, le dijo Dios a Elías, sal de esta cueva. Pero Elías quitó la mirada de Dios y la puso en la reina malvada Jezabel. Y empezó a correr, y empezó a correr. Y mientras corría a Oreb, mientras se escondía en aquella cueva, la voz del infierno golpeaba su mente y le decía, no va a haber para ti salvación en Dios. Y se escondió en aquella cueva con esos pensamientos de esa mujer diabólica, pensamientos que lo ataron, que le quitaron la confianza en Dios.
Y Dios le estaba diciendo, sal, sal, sal. Porque en Cristo hay poder, 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 sin igual poder. Sal de la cueva. Hay poder en Jesús. Aleluya. Sal de tu cueva, hermano. Sal de tu cueva. Aleluya. Pero ahora a mí me asombra porque también Dios es un Dios, en la Biblia, Dios es un Dios de contrastes. ¿Sabe? Él coge una cosa para bendecir y esa misma cosa la coge para maldecir. ¡Qué fuerte! ¿No? ¿Cómo Dios puede coger una misma cosa para bendecirte y esa misma cosa la puede coger para maldecir? Dios cogió las lenguas y maldijo al mundo, a la torre de Babel, y los confundió. Pero cogió las mismas lenguas y le lanzó en Pentecostés para bendecir al mundo. Ese es el Dios de los contrastes. Ese es el Dios al cual no se somete a nadie. Y Él hace como quiera, donde quiera y como quiera. Y vino un viento recio y no pasó nada. Y vino un terremoto y no pasó nada. Y vino fuego y no pasó nada. Vino un silbido apacible y Dios estaba allí. Porque Dios trata contigo y conmigo de esa manera. Pero el Dios de los contrastes, el Dios de los contrastes, cuando trata con su iglesia es diferente. Cuando el Dios de los contrastes, cuando trata con su pueblo es diferente. Y cuando vino el día de Pentecostés, vino un viento recio, poderoso, llenó la casa, bajo fuego, aleluya, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, aleluya. Ese es el Dios que trata con su iglesia, un Dios de poder, un Dios de autoridad. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Aquí se siente la presencia del Señor. Gloria a Dios. Hermano, ya termino, ya están cansados, ya termino. Mira, esto es lo que me queda, nada más, esto nada más, esto nada más. Tengan paciencia. Vale, ahora aquí llegamos a la culminación. Aquí llegamos a la culminación de esta historia. Estamos en el clima, en lo más alto. Amén. Entonces, ahora Dios está hablando con un nuevo Elías. Ya no era el Elías de antes. Ahora el miedo, la desilusión y la tristeza habían abandonado su corazón. Y Dios le dice, vuélvete por tu propio camino. Vuelve a desandar lo que has recorrido. Y al final, cuando leemos la historia, dice, harás 3 cosas. 3 cosas. Ungirás a Hazael por rey de Siria. Este rey sirio, imaginaos, un profeta de Dios ungiendo a un rey pagano. Este rey sirio, Hazael, fue el rey que Dios iba a utilizar para destruir a su pueblo por su pecado. Primero. Segundo, le dijo, unge a Jehú, hijo de Nimsi. Este rey de Israel, que fue un rey bueno, dice, sería el rey que acabaría con todos los adoradores de Baal. Él arrasó por todo eso. Y tercero, y ungirás a Eliseo, hijo de Safat. Este te sucederá a ti. Y este fue el que restauró de nuevo la adoración a Dios. El pueblo fue castigado, purificado. Fueron quitados los adoradores de Baal. Y tercero, fue restaurada la adoración a Dios.
Entonces, hermanos, lo que me imagino, esto está fuera de, esto ya es cosa mía, ¿no es verdad? Pero es que yo me imagino luego a Dios hablando con Elías y le dijo, ¿tú te das cuenta? Todo esto es lo que yo tenía para ti. Toda esta bendición era la que yo tenía para ti. Pero tú quitaste tus ojos de mí y los pusiste en Jezabel. Y corriste y huiste de mi presencia. Pero yo ya tenía la bendición preparada para ti. Por eso el mensaje en esta mañana, queridos hermanos, no huyas a Oreb. Permanece donde Dios te ha puesto, porque Él tiene en sus manos la bendición para ti. Pero si huyes a Oreb, si huimos a Oreb, no podemos recibir su bendición. Concluyo con Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La bendición está en las manos de Dios. De nosotros depende cogerla o dejarla ahí y huir a Oreb. No huyas a Oreb. Quédate esperando las bendiciones de Dios. Vamos a ponernos en pie. Los músicos, por favor, que suban. Amén. Y mientras los músicos toman su lugar, nosotros ahora ellos ahora van a cantar una canción nueva, no la sabemos, ¿ok? Pero al Señor le gustaría que hoy Él de una manera especial quiere ministrarnos. Así que te pido, si quieres recibir, si quieres ministrar, dejarte ministrar por Dios, amén, que no rompas este ambiente que el Espíritu Santo ha creado. Cierra tus ojos. Toquen músicos. Cierra tus ojos y empieza a contarle al Señor, como hizo Elías, tus problemas. Cuéntale tus debilidades, tus luchas. Dile que quieres salir de tu cueva, que llevas mucho tiempo escuchando la voz de Satanás dentro de esa cueva y que estás harto, estás cansado. Y esta canción nos habla de que tenemos un Dios de maravillas, un Dios de honra y poder, un Dios que puede hacer mucho más de lo que pensamos o imaginamos. Pero para Dios poder obrar en ti y en mí, tenemos que salir de nuestras cuevas. Sal y déjalo entrar. Sal y dile que Él entre. Sal de esa cueva y dile: aquí estoy, ministrame. Gloria a Dios. Cierra los ojos y escucha la letra. No intentes leer. Concéntrate en la letra y adora a Dios. Adora a Dios.